Muy buen día para cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos que nos siguen a través de esta, su emisora Happy Radio y a través de su programa El Manual de Vida. Soy Peter Méndez, su anfitrión para esta hora. Y al igual que cada entrega que hemos hecho para usted, sabemos que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros a través de su maravillosa palabra. Bienvenidos a este tiempo de reflexión. Deseo con todo mi corazón que usted sea impartido de una palabra de poder, que sea impartido de una palabra de vida, que el Espíritu Santo traiga sobre usted esa maravillosa experiencia de conocer a Cristo el Señor y el Salvador de nuestras vidas. En este día quiero recordarle que estamos orando por usted cada día, pidiendo al Padre de Gloria que envíe sobre su vida tiempos de refrigerio. Estamos orando por cada uno de los hermanos y amigos que nos siguen, que nos escuchan a través de su programa, para que venga sobre usted espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de quién es Jesucristo, el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Y en este día queremos invitarle para que usted se mantenga en sintonía de este tiempo hermoso. Hoy quiero compartir una palabra con usted que le he llamado Nuevo Pacto. Y esta declaración de Nuevo Pacto tiene que ver con un concepto aprendido en la Biblia acerca de la gracia. Cuando aprendemos acerca de la gracia, y ya lo hemos deliberado en otros momentos, la gracia es eso que Dios establece con nosotros para que creamos en Él. Es lo que Dios nos da sin que nosotros lo pidamos. Y esa gracia está inmersa dentro de un elemento fundamental que la Biblia llama el Nuevo Pacto. La última cena que Jesús tuvo con sus discípulos, les dijo: vamos a tomar de esta copa. Y él dijo luego: esta copa es mi sangre, que por vosotros es derramada. Y luego el apóstol Pablo, por una revelación del Espíritu, porque Pablo no estaba presente en aquella última cena antes de la muerte de Cristo, sino que Saulo se convirtió al Señor varios años después, recibió por el Espíritu esa misma interpretación y entonces dijo: esta sangre, esta copa es mi sangre del nuevo pacto. Y esta declaración del nuevo pacto precisamente es lo que nosotros queremos ahondar en este día, porque ese nuevo pacto al que nosotros llamamos gracia, que comúnmente hemos entendido la gracia como ese favor de Dios, pero que no hemos logrado a lo mejor entrar en los detalles relacionados con esta maravillosa verdad. Pero cuando leemos en la Biblia nos vamos a ir ahondando en esa verdad, que la palabra de Dios nos habla acerca de la confianza que Dios deposita en el hombre, pero también la responsabilidad que Dios nos da a cada uno de nosotros para que vivamos en Él y para que vivamos para la gloria de su nombre maravilloso. Cuando leemos en la palabra de Dios estas declaraciones, aprendemos a caminar en Él. Por lo tanto, leemos así en la Biblia: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las que Dios preparó de antemano para que podamos vivir en ellas. Pues vamos a leer la palabra de Dios, que nos dice así en Efesios 2, versículo 8: porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Entonces la gracia es eso que Dios nos da sin que nosotros lo hayamos pedido. Pero también la gracia es eso que Dios nos da sin que nosotros lo hayamos merecido, siendo que no es un acto de obra, no es un acto de comportamiento, sino más bien una intervención de la mano de Dios para que nosotros podamos caminar siempre en la virtud para lo cual hemos sido llamados. Mi amado amigo y mi hermano que nos sigue a través de este programa El Manual de Vida, es importante para nosotros que caminemos siempre sabiendo que la vida espiritual en Cristo Jesús no está fundamentada en lo que nosotros podemos hacer.
sino en lo que Él ya ha hecho por cada uno de nosotros. Y eso es lo maravilloso de la obra de Cristo Jesús. La gracia de Dios está presente cuando Dios nos da algo, cuando Dios desea darnos algo o cuando Dios hace algo por cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios define la gracia, el nuevo pacto, por lo menos en 3 grandes apartados: las promesas, los hechos y el pacto. Y me gustaría que ahondemos un poquito en ese concepto para que podamos avanzar. Primero, el pacto, porque leemos, esta es la sangre del nuevo pacto. Claro que cuando la Biblia dice nuevo pacto, se da por entendido que existían otros pactos hechos en la antigüedad, que fueron hechos establecidos por Dios con el ser humano, con el propósito de ir avanzando en el diseño de Dios para nuestra vida. Entonces, pacto primero. Un pacto es un acuerdo legal estipulado dentro de la justicia y el derecho. Y este se ejecuta con base en la justicia y en la rectitud de aquel que ha establecido un pacto. Entonces, supongamos que yo me comprometo personalmente a darle a usted una cantidad de dinero. Y entonces yo digo, cada mañana le voy a dar tanto dinero. A partir de ese momento, independientemente del motivo por el que lo haga, puesto que yo empeñé mi palabra y probablemente lo aseguré, esto sería injusto y deshonesto si yo hiciera lo contrario a lo que he dicho que iba a hacer, si yo no cumplo lo que yo he dicho. Esto rebajaría inmediatamente mi moral y rebajaría inmediatamente mi conducta si yo no hiciera aquello. Por lo tanto, es necesario para mí entender que una vez de que yo me he comprometido, ahora yo tengo un compromiso establecido por causa de eso que yo he comprometido. Ahora, si yo le doy a usted algo sin decir nada, eso es gracia. Pero si yo le digo a usted que le daré algo y no se lo doy, eso es injusticia, porque yo he comprometido, he empeñado una palabra y ahora no estoy en disposición de cumplir esa palabra que yo he empeñado. Bueno, ese es el principio que estoy tratando cuando hablamos acerca del pacto. Cuando Dios de su propia voluntad dijo, esta es la sangre del nuevo pacto, lo que estaba diciendo es, yo me estoy comprometiendo a mí mismo. Y por lo tanto, como yo me estoy comprometiendo a mí mismo, yo voy a cumplir esa palabra. Y este es un principio maravilloso, porque la máxima expresión de la gracia de Dios es el pacto que se estableció en la sangre de Cristo Jesús. Y por lo tanto, es necesario para nosotros que podamos caminar en esa revelación, que Dios mismo toma nuestra posesión e interpone un pacto que Él mismo ahora, una vez establecido, debe cumplir. Y aunque suene tal vez un poco fuerte, aunque Dios no quisiera, tendría ese mandato moral de cumplir, porque Dios no puede deshacer lo que ya dijo, no puede desdecir lo que ya se comprometió. Por lo tanto, cuando se trata de algo que yo ofrezco, y es lo que Dios hizo, algo que Dios ofreció, entonces nos dio un pacto para que nosotros podamos estar seguros de que lo que se dijo se va a cumplir. Entonces, si usted hace una promesa, puede ser que mañana usted decida que ya no va a cumplir esa promesa. Pero si al hacer esa promesa usted la legaliza a través de un documento delante de un abogado, entonces ahora usted ya no tiene una promesa, ahora usted tiene un pacto, tiene un juramento, tiene un documento legal que no puede ser sacado de contexto, porque de pronto ya decidamos no querer cumplir aquello que hemos dicho. Una vez de que una promesa se convirtió en un testamento, ya no se puede decidir que mejor no, porque ya no siento hacerlo, porque ahora está legalizado. Y ese es el principio que tenemos en la palabra de Dios, este maravilloso cuadro legal de que Dios dice en su palabra que Él se ha comprometido con cada uno de nosotros. Un pacto entonces es un compromiso, una especie de atadura, una especie de pérdida de la libertad.
Porque cuando usted pactó, ya no es más libre para hacer lo que usted considere que le gustaría hacer después, porque ya está comprometido. Cuando Dios hace un pacto con el hombre, aún si después no quisiera llevarlo a cabo, yo me atrevo a decir que ya Dios no va a modificar aquello que Él ha dicho que hará. Dios hizo un pacto con nosotros y también nos hizo promesas para que nosotros podamos cumplir y podamos vivir y podamos caminar de una manera extraordinaria, haciendo la voluntad de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Cuando vamos al libro de Génesis, capítulo 15, versículos 9 y 10, leemos esta palabra. Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y serán oprimidos 400 años, mas también la nación a la cual servirán yo juzgaré. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y a la 4ª generación volverán acá, porque aún no he llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y en esta lectura que acabamos de hacer, tenemos un pacto que Dios hizo con Abraham. Cuando Abraham creyó la primera vez la promesa que Dios le hizo, Dios le concedió lo que había prometido. Pero después, cuando le hizo la segunda promesa, Abraham dudó y no lo pudo creer. Para que Abraham pudiera creer, Dios hizo un pacto con él. Un pacto siempre va a compensar lo que le falta a una promesa. Y esta ciertamente es la mejor forma de resolver el asunto de la incredulidad. Aunque nosotros no creamos, Dios no puede cambiar lo que ya prometió. Nuestra incredulidad ha forzado, por decirlo de esta manera, a Dios a hacer un pacto con nosotros para que nosotros le creamos. Entonces, cuando Abraham tomó aquellos animales y los partió por la mitad, y este acto de Abraham de tomar los animales y partirlos por la mitad, eso es un acto antiguo de un pacto que se hacía cuando los hombres querían sellar un pacto. Entonces hacían esto que hizo Abraham. Cuando una persona establecía un pacto con otra, era costumbre partir una becerra o una cabra por la mitad y colocar las mitades del sacrificio una enfrente de la otra. La persona que hacía el pacto debía entonces caminar por en medio de las 2 mitades del sacrificio como una señal del pacto que había hecho con la otra persona. Esto requería decir que el pacto pasaba por el corazón, los órganos vitales, y era sellado con sangre. El cuerpo de los animales se partió por la mitad y la sangre se derramó, y luego Dios mismo pasó en medio de las dos mitades, lo cual significa que el pacto que él había hecho no podía ser cambiado ni se podía dejar de cumplir jamás. Ahora, este es un relato de la historia antigua en la vida de Abraham, pero es el relato que nos ayuda a entender lo que sucedió en la cruz del Calvario. Allá en la cruz del Calvario, Jesucristo, el Hijo de Dios, entregó su vida, su sangre fue derramada. Y de la misma manera como en el caso de Abraham, que caminó entre las mitades y luego Dios vino y caminó entre las mitades de los animales, así ocurre y así ocurrió con la persona de Cristo Jesús, que Dios está operando en Cristo, haciendo una obra maravillosa para nuestra vida. Entonces, ese pacto del cual estamos hablando le llamamos nosotros gracia. ¿Por qué? Porque es un favor que nosotros no merecemos, porque es un regalo que nosotros no podemos pagar, porque es una dádiva que nosotros no tenemos capacidad
de llevar adelante. Pero Dios sí. Por lo tanto, como Dios sí puede hacer eso, la gracia es el fluir, mientras que la justicia es el canal por el que fluye esa gracia de Dios. Es decir, en justicia Dios hizo un pacto con usted, mi amado hermano y mi amigo que me escucha, y ese pacto se llama gracia. Ese pacto se estableció en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, Dios no se relaciona con nosotros nada más por la gracia, sino también por la justicia. Y eso significa que lo que Dios dijo que Él iba a hacer, Él lo va a hacer. Que Él no va a desmentir, a desdecir, a cambiar de opinión. Y eso me parece que siempre es un asunto muy especial para la vida de cada uno de nosotros. Que nosotros aprendamos a entender y a caminar en esa maravillosa revelación de Dios operando en la vida de cada uno de nosotros, los que amamos y glorificamos su nombre, que es sobre todo nombre. Entonces dice la Biblia aquí en Romanos 5:21 de la siguiente manera: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine en la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces, eso nos dice que la gracia reina por causa de la justicia. ¿Y por qué la gracia reina por causa de la justicia? Porque la gracia es el favor no merecido. Pero una vez de que ha sido dado ese favor, entonces ahora lo que sigue es aplicar la justicia de Dios para nuestra vida. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar este canto de adoración y volveremos para una siguiente. Hola, hola, bendecido día para cada uno de ustedes. Estamos caminando en esta maravillosa revelación de la palabra eterna que Cristo el Señor ha prometido para la vida de cada uno de los que aman y glorifican su nombre. Soy Peter Méndez, su anfitrión, para este tema de el manual de vida. Estamos explorando la Biblia, viendo los diferentes aspectos de la palabra de Dios que nos permitan y que nos permiten caminar en la revelación maravillosa de su sangre preciosa. Bienvenido, mi amado hermano y mi amigo que me sigue. Estamos seguros que la palabra que el Espíritu Santo deposita en su corazón es una palabra de vida eterna y que es una palabra de poder para que podamos caminar en el nombre maravilloso de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Bienvenidos una vez más a esta entrega. Estamos hablando hoy acerca de nuevo pacto, y que nuevo pacto significa gracia, favor no merecido. Gracia significa es cuando Dios decide darnos algo sin que nosotros lo pidamos. Cuando Dios piensa en darnos algo, o cuando Dios decide darnos algo sin que nosotros hayamos intervenido en lo absoluto, a eso le llamamos gracia. Y estamos hablando acerca de que la gracia se sustenta en la justicia. En Romanos 5:21 dice: así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. La gracia va a reinar. ¿Por qué? Porque la justicia tiene que ver con hacer lo correcto. La justicia tiene que ver con cumplir con lo que la palabra empeñada. Y Dios empeñó en su Hijo su palabra. Por lo tanto, al empeñar su palabra, nos da a nosotros la oportunidad de saber que Dios no va a dejar de cumplir aquello que Él ha dicho que Él hará. Entonces, cuando usted ora, cuando usted busca a Dios, usted puede orar a Dios y decirle a Dios: por este pacto que has establecido para mí, para nosotros, los hijos tuyos, te ruego que cumpla la palabra según tu justicia. Cuando usted ora por una necesidad, usted tiene que pararse en esa convicción de lo que esta palabra significa para usted. Y entonces decirle a Dios: por esta palabra, por este pacto que has establecido, te ruego que cumpla la palabra según tu justicia.
Y al orar de esa manera, usted tendrá un mayor posicionamiento. Mi amado hermano y mi amigo, es muy importante para nosotros entender que el nuevo pacto es una declaración legal. No es una declaración religiosa, es una declaración legal. Y eso es importantísimo tenerlo presente, porque si yo tengo en mente una posesión religiosa, yo voy a tener una postura religiosa sobre una verdad legal. Pero cuando yo tengo claro que esto es un elemento legal, entonces mi mente tiene otra forma de pensar. Mi mente funciona de una manera distinta, porque ahora si yo tengo una querella, una situación legal, pues yo busco un abogado y me presento en la instancia en la cual esta debe ser presentado, y el juez correspondiente va a juzgar mi situación con base en derecho, con base en la ley de nuestros países en los cuales nosotros podamos vivir. Entonces, ese es el mismo principio, que nosotros tenemos un documento legal que es la palabra de Dios, que tenemos un abogado que se llama Jesucristo. Él no solamente es Rey de Reyes y Señor de Señores, sino también es el abogado defensor, que tenemos en el Espíritu Santo un paracletos, un abogado, un defensor, uno que aboga por nosotros. De Cristo, la Biblia dice que Él vive siempre para interceder por cada uno de nosotros. Cada vez que usted se presenta delante del Padre, el Espíritu Santo, Jesucristo mismo, está abogando a favor suyo, apelando con su palabra para que se cumpla en usted el pacto que el Padre Eterno ha establecido para la vida de cada uno de nosotros. Así que necesitamos entender que Él convirtió las promesas hechas a Abraham en un pacto. Que a Abraham se le hicieron promesas: en tu simiente serán benditas las naciones. Pero Cristo vino y estableció un pacto en su sangre. Por lo tanto, ya no es una promesa, ahora es un documento legal que me da acceso a todo cuanto el Padre ha establecido en esta palabra. La razón por la que es tan determinante para nosotros que nosotros podamos caminar en la confianza, pararnos sobre el terreno de Dios, asirnos de su palabra y pedirle que cumpla sus palabras, su promesa, de acuerdo a su justicia. La promesa es un pacto. Lo único que debemos hacer es creerlo y aplicarlo por la fe a la vida de cada uno de nosotros. Hoy estamos deliberando sobre uno de los temas más vibrantes que nosotros podemos tener, y necesitamos esa revelación del Espíritu Santo para comprender y caminar en la palabra que hemos recibido. Que Él estableció un pacto con sus hijos y que ese pacto se convirtió en un testamento. El testamento ciertamente es una voluntad. El testamento es la última voluntad de aquel que desea transferir sus bienes a las siguientes personas, hijos o padres, y por lo tanto, cuando se tiene un testamento, se tiene una promesa legalizada. Pero cuando el testador muere, ese testamento se convierte en una herencia validada por la muerte. Y lo maravilloso para usted y para mí de hoy, mis amados, es entender que Cristo el Señor validó el testamento con su muerte. Cuando Cristo murió, el testamento dejó de ser testamento para convertirse en herencia. Y ahora eso significa que un testamento validado es un derecho ya validado para usted. Así que cuando usted se presenta con una necesidad delante de Dios y usted se posiciona más bien en los principios eternos de la palabra de Dios, y usted comienza a caminar en Él, usted va a avanzar de una manera extraordinaria. Dios está limitado a su pacto. Se ha ligado a un pacto. Se ha limitado en su voluntad y en su libertad y en su deseo. Él es fiel y justo, y su fidelidad y su justicia no le permite que Él haga otra cosa distinta a lo que ya Él ha establecido. Entonces tenemos nosotros que caminar entendiendo esa verdad para que podamos disfrutarla. Dios se acerca a nosotros por su justicia y por su fidelidad. La gracia está escondida
en la justicia y en la fidelidad de Dios, Él se acerca a nosotros por un convenio que Él hizo. Y a partir de ese convenio que Él hizo, podamos caminar sabiendo que en Él tenemos una vida abundante. Desde el momento que el Señor Jesús murió en la cruz, la comunicación de Dios con nosotros se ha basado en el pacto que Él estableció con nosotros. Por lo tanto, Él no hará nada aparte de lo que Él ya estableció en este pacto. Esto es necesario para nosotros entenderlo hoy, para que podamos vivir desde el momento en que Jesús murió hace 2000 años en la cruz del Calvario. La comunicación y la comunión y la voluntad de Dios con nosotros está basada en ese pacto. Por lo tanto, cuando hablamos de nuevo pacto, no hablamos de algo que está ocurriendo en el año 2022. Hablamos de algo que ocurrió en el año 37 de la era cristiana, 2000 años atrás. Pero es el nuevo, porque los pactos anteriores se convergen en este nuevo pacto, siendo que los anteriores no tenían la solidez del pactador, Cristo Jesús encarnado, hecho hombre, para tomar el lugar del hombre y asumir la posesión del hombre para redimirnos a nosotros y darnos la nueva vida. Por lo tanto, usted no debe orar como si usted fuese un mendigo, sin comprender que Dios ha hecho un pacto con usted. Usted no debe presentarse delante de Dios como una persona que no tiene derecho, porque eso puede ocurrir si usted no conoce a Cristo como Señor y Salvador, y entonces todavía no lo ha recibido en su corazón, y por lo tanto todavía Dios no es su Padre eterno. Él es su creador, pero su Padre eterno es una posesión de adopción que ocurre cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Él, para que Él sea el todo en cada uno de nosotros, sus hijos. Hoy vengo para invitarle para que usted camine en esa maravillosa declaración. Muchos ruegan a Dios como si este tema fuera de rogar. Y este tema no es de rogar, este tema es de posesionarse. Claro que debemos orar, claro que debemos mantener intimidad con el Señor, claro que debemos mantener una relación íntima con el Señor. Cuando usted tiene una relación íntima con alguien a quien usted ama, no lo hace ni para rogar ni para pedir. Normalmente lo hace para disfrutar esa comunicación, para disfrutar esa relación, para conversar, para mantener esa intimidad en la conversación y disfrutar de esa relación afectiva. En el mundo espiritual no es diferente. Cuando usted tiene una relación personal con Cristo, no es necesariamente para pedir. Hay que orar, sí, cuando se requiere, pero debemos aprender a tener esa convicción de que usted es un hijo de Dios, de que usted es una hija de Dios, de que la sangre de Cristo está sobre su vida, y por esa sangre que está sobre su vida, Él ha hecho cosas maravillosas para usted. Imagínese todo lo que Dios ha hecho para usted. Dios perdona nuestros pecados. Dios nos libera de nuestras injusticias. Dios nos llena con su Espíritu Santo. Dios nos da su vida para que podamos vivir, crecer y ser sus hijos obedientes conforme a su nueva vida en Él, llegando a ser nosotros perfectos en Él, en el Señor Jesucristo. Y todo eso ha ocurrido porque usted vive dentro del nuevo pacto. Y cuando usted camina en el nuevo pacto, usted debe caminar como un hombre, como una mujer bendecido. Mi amado hermano y mi amigo que me sigue, camine en la vida como un hombre bendecido, como una mujer bendecida. La Biblia dice en Efesios 1:3 que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Usted ya fue bendecido, usted ya fue bendecida. Entonces lo que sigue es aprópiese de la bendición de Dios para su vida. Por lo tanto, la única razón por la que con frecuencia no logramos ese empoderamiento es porque desconocemos lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Reconozco que hemos dejado de lado esta verdad tan importante y nos hemos quedado en la puerta, en el Gilgal, en la entrada de Canaán, y no hemos profundizado para entrar en los detalles relacionados con el nuevo pacto.
Esta es la época en la que el Espíritu Santo está activando en nosotros esta maravillosa experiencia de vivir en la relación del nuevo pacto, en la sangre maravillosa de Jesucristo, el Hijo de Dios. Vamos a orar, que el Señor traiga sobre su vida ese tiempo hermoso, esa palabra bendecida y renovada que le permita a usted caminar de una manera maravillosa, extraordinaria, en el poder de la sangre de Cristo Jesús, Señor y Salvador. Padre, gracias. Bendigo a mi hermano y a mi amigo que me sigue a través de esta palabra, y oro que el Espíritu Santo haga en su vida cosas nuevas y maravillosas para la honra y la gloria de tu nombre santo. Mi amado hermano y mi amigo que me sigue a través de esta su emisora Happy Radio y de su programa El Manual de Vida, les dejo una palabra de nuevo pacto. Caminen en la revelación de la gracia. Todo lo que Dios nos da, sin que usted lo haya pedido, está a disposición, no como una promesa, sino como un testamento validado. Eso significa un testamento que se ha convertido en una herencia, en un derecho para disfrutar lo que Él ya nos ha ofrecido en su maravillosa